Buenos días, profe. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está Alejandro? José Andrés. Qué bueno, me alegro. ¿Y los otros amanecieron mudos o qué? Buenos días. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Profe, buenos días. Buenos días, Salomé. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, Mariana. Aquí dice Luciana Saldarriaga de 7-2. Debe ser Luciana Saldarriaga de 8-2, me imagino. Profe, buenos días. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. Sebastián Cardona pregunta, saluda por el chat. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Cuénteme, alcanzaron a leer el archivo en PDF que les envié? Ven, Word, el archivo de la teoría de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguno alcanzó a leer algo? Emanuel leyó. Preguntémosle a Angélica. Angélica, ¿qué leyó? ¿Qué se acuerda de lo que decía ese documento? Cualquier cosa, ¿de qué trataba? Profe, de las ramas de la física, pues De la de sus divisiones. Exacto, de las ramas de la física, ¿cómo se divide la física? Sí, muy bien. ¿Algún otro se acuerda qué más tenía ese documento? Ricardo Restrepo. Ricardo alcanzó a leer algo. ¿Qué decía el documento? ¿De qué se acuerda? Cualquier cosa que nos comente. Ricardo Restrepo. Tocar poner nota Me va a tocar poner nota para los que leen y los que no leen. Ricardo está contestando en el chat. Pero no dice nada. Juan Manuel A. dice que, profe, yo no escucho nada. Muy raro porque todos están escuchando, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, o sea que no sé qué problema tenga él. Vamos a contestarle por acá. Raro, todos escuchan. Bueno, muchachos, entonces, bueno, 19. De todas formas, ahorita llamamos a lista no. Ahorita les voy a decir cómo es que voy a llamar a lista. Bueno, tener en cuenta la asistencia. En cada clase tengo en cuenta la asistencia.
porque estamos en octavo 1 y octavo 2. Ah, bueno, Ricardo nos dice en el chat que el documento habla también de la historia de la física. Exacto, también habla de la historia de la física, las ramas de la física y la historia de la física. Entonces les decía que al final vamos a llamar a lista. Les voy a decir cómo es que vamos a llamar a lista. Vamos a tener en cuenta la asistencia. Bueno, entonces vamos a compartir por acá de una vez. No les he calificado todavía, solo a algunos les he calificado la tarea que me enviaron pasada. Apenas la tenga, pues ahorita me pongo a calificar el resto, los que quedan faltando. Y bueno, entonces empecemos por mirar entonces la clase del día de hoy. Entonces, como había dicho Angélica, la clase del día de hoy tiene en cuenta las ramas de la física. Entonces, rápidamente vamos a mirar cuáles son las ramas en las que se divide la física. Inclusive ya la habíamos visto en este organigrama. Aquí decíamos que la física se divide en la clásica, que viene hasta cierto año, hasta cierto momento en el tiempo, hasta cierta época, y ya después viene la física moderna, que yo les voy a decir a partir de qué año es que se comienza con la física moderna. Entonces la física clásica se divide en mecánica, esta mecánica se divide en dinámica, estática y cinemática. Esta mecánica la estudian en el grado décimo. En el grado décimo estudian toda esta parte. Está la óptica, está la acústica, electromagnetismo y termodinámica. Eso hace parte de la física clásica y la moderna, y si ya tenemos la nuclear, la atómica, de partículas elementales, la relativista y la mecánica cuántica. Vamos a hacer que de forma general, de forma muy general, no ahondando pues como tanto, la explicación de cada una de estas ramas. Entonces tenemos la rama de la física clásica. Tenemos primero la mecánica. Entonces, ¿qué es la mecánica? Es la rama de la física que estudia el movimiento de objetos. Entonces, la mecánica estudia el movimiento de objetos y se subdivide en cinemática, que considera la relación espacio-tiempo, es decir, la velocidad. Esto es sin tener en cuenta la causa que los produce, y en dinámica, que considera las causas que producen ese movimiento. Siempre el movimiento se va a producir por una fuerza aplicada. Entonces aquí en la dinámica tienen en cuenta las fuerzas, y en la cinemática no se tienen en cuenta pues las causas que lo producen. También está dentro de esta mecánica la estática, que estudia el equilibrio de los cuerpos. Quiere decir que los cuerpos que están en reposo. Vamos hasta ahí, ¿me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Ahí ya vimos que esta primera, la mecánica y las divisiones, que como les dije en el grado décimo se ven. La óptica estudia los fenómenos asociados a la luz considerada como una onda. De la luz es una onda que viaja por el espacio, y la óptica estudia todos los fenómenos asociados pues a esa onda, a la luz. La acústica estudia el sonido, infrasonido, ultrasonido, utilizando modelos que se apoyan de las matemáticas. La mayoría en la física, la mayor parte de los fenómenos que se dan se expresan a través de las matemáticas. Entonces la acústica, el sonido es otra onda que viaja con menor velocidad,
que la luz viaja con una velocidad mucho mayor a la onda de la luz viaja con una velocidad mucho mayor a la onda del sonido. ¿Listo? Igual entonces se expresa, está por ahí con el micrófono abierto que no se escucha nada. Bueno, entonces ahí tenemos pues que la mayoría de los fenómenos por ejemplo, de toda la física, de la mecánica, la óptica, la acústica, se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Nosotros en este curso no vamos a ver tanto las ecuaciones matemáticas, de pronto lo vemos en 1, 2, 3 temas. Pero en décimo, como les digo, ya cuando miren física, no 1 hora a la semana, sino 3 horas a la semana, ahí sí van a empezar ustedes a estudiar la física a través con ecuaciones matemáticas. Bueno, tenemos el electromagnetismo que estudia los fenómenos asociados a la electricidad, y al magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. ¿Listo? Entonces estudia electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo. La termodinámica estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo, ¿ya? Entonces la energía es la que nos permite realizar un trabajo determinado y se puede transformar en calor. Entonces eso estudia la termodinámica, es el estudio del calor, ¿ya? Y de cómo la energía se transforma en trabajo. Entonces ya tenemos hasta ahí la física clásica. O sea, la mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica. Hasta ahí llega la física clásica. Entonces ahora miremos la física moderna, las ramas de la física moderna. Tenemos la física nuclear. Entonces aquí miramos nuclear. Empezamos con la nuclear, que estudia los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamientos. Entonces, la física nuclear estudia los núcleos de los átomos. ¿Por qué es importante esta rama de la física nuclear? No sé si ustedes han visto las plantas nucleares que hay en otros países que generan energía a través de los núcleos atómicos, sobre todo los núcleos del uranio. Entonces, y aquí también, pues, se tiene en cuenta de que existen ciertas radiaciones que traen consecuencias negativas para el ser humano si está cerca de ellas. Entonces, la física nuclear estudia en los núcleos de los átomos, sus propiedades y comportamiento. Como les digo, es importante. Acá no hay plantas nucleares, pero en muchas partes de Estados Unidos, Europa, hay plantas nucleares y esas son las que proporcionan la energía. ¿Listo? Aquí en Colombia la energía se proporciona más que todo por medio de hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son las que proporcionan pues gran parte de la energía eléctrica. Mientras que en otros países no hay tantas fuentes de agua, entonces utilizan pues como esta parte. La física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamientos. Bueno, entonces esta estudia los átomos. La física de partículas. ¿Qué estudia la física de partículas? Estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones de estos. Bueno. Tenemos la física relativista, que ahí es donde cabe Einstein. Si acá en la rama de la física, la mecánica, aquí es donde da sus aportes Isaac Newton, que es uno, pues, es considerado pues como de los genios de la ciencia, al igual que Einstein. Entonces, Isaac Newton da sus aportes en la mecánica, o sea, en la estática, dinámica y la cinemática, mientras que en la física relativista da sus aportes Albert Einstein, que considera como un nuevo modelo físico,
considerado como un nuevo modelo físico y describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. Entonces tenemos que Einstein dice que energía es igual a la masa por C elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de Albert Einstein. Dice que la energía es igual a la masa por la C, que C es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto tiene en cuenta, esta ecuación se da pues en la física relativista. En la física del estado sólido está empleando conocimientos de la mecánica cuántica, el electromagnetismo y la metalurgia. Esta disciplina estudia, como su nombre lo dice, las propiedades físicas de los sólidos. Y está la mecánica cuántica, que estudia los fenómenos físicos en escalas microscópicas. Entonces, en la mecánica cuántica, para tenerlo en cuenta, estudia todos los fenómenos físicos, ¿pero qué? Pero en escalas microscópicas, ¿listo? En escalas demasiado pequeñas. Bueno, esas son las ramas de la física, tanto la clásica como la moderna. Hasta ahí me siguen, chicos. Los escucho por allá como todo. Profe, Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar que la física, cómo ha sido la física y su impacto en la tecnología. De la física, con el estudio de las leyes de la física, el ser humano pudo construir las herramientas de uso más común para hacer su vida más fácil. Entonces, utilizando la física, el hombre construyó las palas, la antigüedad, los martillos, las agujas, hizo puentes, elaboró muebles, hizo tractores, autos, hasta llegar a tecnología avanzada como la fabricación de los teléfonos celulares, el lanzamiento de satélites de telecomunicaciones espaciales, que gracias a ello podemos ver las imágenes de los partidos del Mundial de Fútbol casi al instante en que sucede el juego. Entonces, a través de estos satélites, ¿listo? Todo gracias a la física, al desarrollo de la física, ¿listo? A través del desarrollo de todas estas ramas de la física. O con accionar un botón ponemos a funcionar la TV, el radio, etcétera. Entonces, ahí se ve pues como la importancia de la física, todo lo que la física le ha podido aportar a la humanidad y al desarrollo pues como de la humanidad. Historia de la física. Vamos a ver entonces rápidamente la historia de la física. Cómo se desarrolla la física. Entonces, desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan. Por ejemplo, han tratado de comprender el paso de las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, el movimiento de los cuerpos, por qué se mueven los cuerpos, cuáles son las ecuaciones matemáticas que determinan el movimiento de los cuerpos, de los astros, etc. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas sin realizar verificaciones experimentales, es decir, que no tenían en cuenta estas verificaciones experimentales, es decir, utilizando el método científico. Yo les había hablado a ustedes del método científico. Para poder crear leyes de la naturaleza es necesario utilizar el método científico, pero al inicio, hace muchísimo tiempo, ya les voy a decir, pues como hace cuánto tiempo, se utilizaban, era como consideraciones filosóficas, ¿listo? Entonces, tenemos que en el siglo 25 antes de Cristo
los egipcios hicieron una observación detallada de los astros y crearon un calendario solar. Entonces, en el siglo 25 a.C., los egipcios crean un calendario solar. En el siglo 20 a.C., los babilonios realizaron una división del camino del sol en 12 partes, instaurando el zodiaco. Entonces el zodiaco lo crean los babilonios en el siglo 20 a.C. En el siglo 5 a.C., los griegos imaginaron los elementos básicos que forman el universo. Entonces ellos decían que los elementos básicos que forman el universo está el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y propusieron varios modelos cosmológicos. Como les digo, pues antes de Cristo no se tenía pues como el desarrollo de toda la tecnología ni habían avanzado pues como tanto pues en el estudio de todos los fenómenos a través de la física. Entonces era muy filosófico todo. En la época después de Cristo, entonces vamos a ver después de Cristo, nos vamos al el siglo XI. Tenemos que Ptolomeo propuso que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros. Esto se conoce como la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra era el centro del universo y y alrededor de la Tierra era que giraban todos los astros, el Sol, los planetas, etcétera, etcétera. Y esto perduró cientos de años, imagínense, en el siglo XI después de Cristo tenían esa idea y durante cientos de años esa idea se mantuvo. También realizó un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios. Bueno, eso lo hizo Ptolomeo. En el siglo XVI hubo descubrimientos importantes, entonces en 1543, todos estos que yo estoy nombrando han sido pues como científicos que le han aportado a la física. Entonces Nicolás Copérnico sugiere el modelo heliocéntrico del universo, como el Sol en el centro del universo. Entonces ya en 1500, imagínense, hasta del siglo XI hasta el siglo XV, tuvimos que esperar hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI, tuvimos que esperar para que Nicolás Copérnico dijera que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, y que alrededor del Sol se mueven pues todos los planetas, que es la teoría que se maneja hoy en día. En 1572, Tycho Brahe, no, sí, no sé cómo se lee, descubre una supernova, una constelación de Casiopea con un rudimentario telescopio. Entonces ya empiezan a utilizar los telescopios para mirar las estrellas. En el siglo XVII se dieron descubrimientos muy interesantes. En el siglo XVII. En 1605, Kepler logró calcular la órbita elíptica del planeta Marte y con ello estableció el referente para proponer sus leyes sobre el movimiento de los planetas. Entonces, en estos siglos todavía se estudia pues como la parte de los planetas, la parte del cosmos. En 1609 Galileo fue pionero, pongámosle atención a este nombre Galileo porque fue de los que creó, a partir de Galileo se crea la física moderna. Galileo fue pionero en la experimentación para validar las teorías de la física, se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Utilizando un plano inclinado descubrió la ley de la inercia de la dinámica. O sea, que descubrió la gravedad. Y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando alrededor de él y también estudió la superficie de la Luna. Todo esto lo hizo Galileo
Por lo tanto, Galileo se considera como el padre de la física moderna. Aquí tenemos la imagen de Galileo. Imagínense, eso fue en el siglo XVII, en el año 1609. Bueno, entonces, ya en 1687, Newton, que yo les había dicho que es uno de los genios, se considera como el genio de este siglo o de esta época, Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica, que se llaman leyes de Newton, publicadas en su libro Principia Matemática, donde sienta las bases de la mecánica y la ley de la gravitación universal. Entonces, ya explica por medio de ecuaciones matemáticas cómo se formula, cómo se dan o por qué se dan todos los movimientos. Entonces, habíamos dicho que la mecánica se divide en cinemática, entonces, cómo se explica la cinemática, la dinámica y la estática. Aunque no crean, el aporte de Newton fue de los más significativos, pues, los más significativos de la física. A partir del siglo XVIII se desarrollan disciplinas como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. Listo. Entonces vamos a ver ya en el siglo XIX, el siglo XIX es de 1800 a 1900. Entonces tenemos en el siglo XIX, en 1855, Maxwell creó la teoría del electromagnetismo que considera la luz como una onda electromagnética. Listo, en el 55. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear, además de encontrar anomalías en la órbita de Mercurio. Entonces, ahí donde se empieza pues como a estudiar esta parte de la física nuclear, los núcleos de los átomos y qué le pueden proporcionar y el descubrimiento de la radiactividad. Bueno, en 1897 Thomson descubrió el electrón. Entonces, imagínense, hasta el 97, 1897, apenas se descubre el electrón. Listo, se empieza a estudiar los átomos. Aquí se empiezan a estudiar los núcleos de los átomos y descubren el electrón. Recordemos que los átomos están formados por electrones que giran alrededor del núcleo y en el núcleo hay protones. Los electrones son cargados negativamente y en el núcleo hay protones cargados positivamente y neutrones. ¿Listo? Bueno, durante el siglo XX la física se desarrolló plenamente. El siglo XX es de 1900 al 2000, ¿listo? Entonces miremos acá, en 1904 se propuso el primer modelo atómico, en el 904. Entonces aquí se empieza a estudiar la parte microscópica, la parte de los átomos. Entonces, bueno, en 1905 Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad especial que coincide con las leyes de Newton para el caso de los fenómenos que se desarrollan a nivel de partículas a velocidad de la luz. Es decir, él coincide que las leyes de Newton se aplican o se pueden aplicar también a fenómenos que se desarrollan a nivel de partículas a velocidad de la luz. Listo, habíamos dicho pues que los fenómenos que estudió Albert Einstein en la teoría de la relatividad tienen en cuenta la luz, la velocidad de la luz para pues formular como y explicar pues como todos los fenómenos. En 1911, con experimentos para dispersar partículas, Rutherford concluyó que el núcleo atómico está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque en el núcleo atómico están los protones que son con carga positiva. En 1915 Einstein extendió su teoría de la relatividad especial a la teoría de la relatividad general que explica la gravedad. Con ella se sustituyó la ley de la gravitación de Newton.
Luego en 1925 Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia pues como los fenómenos, pero a nivel microscópicos. En 1927 Planck, Einstein y Bohr, entre otros, explicaron sus resultados anómalos en sus estudios experimentales sobre la radiación de cuerpos y con ello dieron paso al desarrollo de la teoría cuántica. En 1929 Edwin Hubble publicó sus observaciones sobre galaxias lejanas. Entonces, imagínense, ya tenían tan desarrollados pues, los telescopios que ya se podían ver las galaxias lejanas, dando origen al telescopio que actualmente nos envía las imágenes más actuales de otras galaxias. Entonces aquí ya podemos ver no solamente la Vía Láctea, sino ya otras galaxias pues, más lejanas. En 1992 la NASA, a través de la misión COBE, describió las concentraciones de materia que habrían originado las estrellas y las galaxias. Ya en 1992, siglo XX. ¿Listo? Bueno. Un momento, por favor, muchachos. Todavía hay algunos estudiantes que están preguntando que si hay clase, que no le da. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Ahorita tenemos 6 minutos larguitos. Si se cae la conexión y no hemos terminado de explicar lo de la clase, la actividad, entonces nos volvemos a conectar. Bueno, eso fue un resumen de las ramas de la física y la historia de la física año por año, pues como lo más importante, como lo más relevante, pues, de la historia de la física. Bueno, entonces vamos a mirar lo de la actividad que vamos a colocar el día de hoy. Bueno, chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Angélica me dice que sí, Emanuel, por acá también, y los demás. Sí. Bueno, listo. Entonces ahora prestemos atención a la actividad que tiene que ver pues como con la explicación que dimos, con la explicación que acabé de dar ahora. Entonces tenemos la actividad, entonces la actividad de las ramas Historia de la Física, el primer punto dice, completa la siguiente tabla con aportaciones de la física en diversas actividades humanas. Entonces, por ejemplo, en el hogar pueden colocar entonces por ejemplo, el televisor. La luz. Exacto, la luz, la electricidad, todo esto. En la industria, por ejemplo, pueden colocar las calderas. Algunas industrias utilizan calderas para generar pues calor y bueno, y todo esto se estudia en la termodinámica. Profe, una pregunta. Sí, ¿El cuadro lo hacemos en el cuaderno? sí, lo hacen en el cuaderno y le escriben pues los aportes que ha hecho la física en cada uno de estos ámbitos, en tu comunidad, en el entorno natural. Entonces, bueno, por ejemplo Profe, en aquí, el entorno natural, por ejemplo, ¿cuál sería ese? en el entorno natural, por El ejemplo, agua. no, el agua no, en el entorno natural puede ser una hidroeléctrica, puede ser, por ejemplo, cuando se queman residuos sólidos
y a través de esa energía que se libera se puede realizar trabajo. ¿Qué más en el entorno natural? Por ejemplo, La tabla. cuando utilizan el aire, cuando se utiliza el aire para producir energía con los parques eólicos, ustedes han visto las turbinas, unas turbinas que hay que se mueven a través del viento y generan electricidad. Eso también se puede dar en el entorno natural. Profe, ¿y cuánto hay que poner por cajoncito? Por ahí dos Listo. por cada cajoncito. Bueno, el segundo punto, segundo y último, que son 2 puntos, resuelve el siguiente crucigrama acerca de las ramas de la física. Entonces tenemos acá el crucigrama, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Está compuesto de 12 palabras. Entonces horizontal tenemos estos, por ejemplo este que dice estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan por medios físicos. Entonces el sonido se estudia a través de la acústica, de la rama de la acústica. Entonces aquí colocaríamos acústica. ¿Listo? Profe, tengo otra pregunta con base al segundo punto. Ajá, sí, dígame. Cuando vayamos a poner el cuadro de la información horizontal y vertical, por ejemplo, en Sí. el cuaderno podemos poner 1 y la respuesta, podemos poner simplemente la respuesta. Por ejemplo, la tercera, acústica. Ujú. Sí, colocan acústica nomás y no hacen y no tienen en cuenta esto. Sí. Sí, lo pueden hacer así. Por ejemplo, el quinto dice, en horizontal, estudia y analiza el movimiento, cinemática, reposo, estática de los cuerpos y su evolución. ¿Cómo se llama la rama que estudia el movimiento de los cuerpos? ¿Quién me dice? La que estudia el movimiento de los cuerpos es Aerostática, ¿no? la mecánica. La mecánica. Ah, sí, profe, sí. Está la dinámica, estática y cinemática, entonces de la mecánica. Entonces ustedes vienen por acá y acá escriben la mecánica. Hay una que es maluquita y se las quiero decir de una vez para que la tengan en cuenta. Y es, por ejemplo, esto. La 8, estudia las propiedades físicas de los materiales sólidos a través de la mecánica cuántica. Entonces, ese es el estado sólido. Entonces, estado sólido. Esa 8 es estado sólido para que la tengan en cuenta. La 10 estudia el comportamiento elementales de la materia y sus interacciones entre estas. Entonces, componentes elementales de la materia. Entonces, teníamos acá que es de partículas elementales. Entonces, acá colocaríamos en la 10, colocaríamos de partículas. A ver, yo veo. De partículas en